¡Ay! ¡Hola! Buenísima gente extraordinaria, encantadora. De luego es que hay que ver lo grande que es Ecija, lo grande que es Ecija. Y miren ustedes qué fondo tenemos aquí hoy. Y miren ustedes quién tenemos hoy aquí a la izquierda de este servidor de Dios y de todos ustedes y de él. Y a la derecha de ustedes que lo están viendo por la tablet, por el móvil, por la televisión, en fin, por el ordenador. Nada más y nada menos que a un catedrático de historia. Bueno. Al amigo don Eugenio Benjumea, que como ya nos ha acompañado en varios vídeos, este es el vídeo ya 7, 8 que hacemos, ¿no? Que hacemos juntos, ¿no? Buenas tardes, señor Eugenio. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias. No, gracias. Y perdona que te moleste tanto, pero no, claro, hombre, no. Yo tengo que recurrir de personas que tienen la capacidad y el conocimiento y la forma de expresarlo, y que sois pedagogo y que lo explicáis todo muy bien. No sé, aunque yo soy, como me dijo el padre Ángel el otro día en el vídeo, dice: Rafael, llevo 1 año y medio, al terminar dice, llevo 1 año y medio detrás mía, porque estuvimos hablando de los tiempos litúrgicos y sí. Todo. El otro día dice, pero yo a Rafael lo quiero mucho. Rafael lo quiero. Bueno, pues estamos en un edificio de los importantes, de los de los emblemáticos, de eso que yo digo que la riqueza patrimonial, que ustedes ya lo conocen porque en su día lo enseñamos. El Palacio de Peñaflor, ahí con el fondo de la escalera y la Virgen del Rosario. Tú me corrías si me equivoco. No, perfecto, perfecto. El entendido eres tú, Bueno. Yo no entiendo mucho de esto. Y entonces, bueno, pues hace tiempo me enteré de que, hace unas fechas, de que el amigo Eugenio, en una hermandad ecijana, creo que fue la del silencio, corrígeme, así es. Dio una charla, conferencia sobre los santos y las santas de Écija. Y yo ya llevaba tiempo rumiando eso de los santos y las santas y tal, y en algún vídeo creo que lo referenciaba. Y entonces me puse en contacto con él. Pero como es tan humilde y tan sencillo, porque ustedes ya lo saben, él dice que yo... en fin, que ya está. Es que todas las personas, ustedes han dado cuenta, estimados amigos, que todas las personas que se sientan con nosotros a lo largo de estos 200 y pico vídeos ya, porque estamos en la 3ª temporada, todos son sencillos, humildes, pero es que los grandes conocimientos que tienen cuando se ponen a hablar, Vamos, es que, de verdad, pero claro, es porque son grandes personas. No solamente hay santos en los altares, también hay santos por el mundo. Bueno, pues buenísimas tardes, digo tarde porque son ya casi las 2 de la tarde cuando estamos grabando el vídeo aquí en el Palacio de Peñaflor. Buenísimas tardes nos dé Dios, y día y noche, para los que lo veáis a diferentes horas y para los que lo veáis por la televisión comarcal Teleecija y para los que lo veáis o lo escuchéis, mejor dicho, por Radio Zafa, pues a la hora que sea, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para nosotros, buenas tardes. Nos dé Dios nuestro Señor todo su extenso, amplio, maravilloso, excelente, exquisito reino, donde tantas almas buenas, bondadosas hay, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba del cielo nos cuidan, nos protegen, nos observan, nos encaminan y nos encausan y nos dan la protección, por supuesto, de vida. Asimismo, que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y Madre y Señora de todos los ecijanos, bajo su excelso manto celestial, continúe dándole mucha felicidad, mucha protección y mucha salud a todos vosotros, a vuestras respectivas familias y amigos, y por supuesto a don Eugenio, amigos and family. Amén. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, Rafael. Vamos a hablar. Bueno, antes hay que decir que hay que darle las gracias a la Fundación Tu Historia, de la cual él pertenece. Yo todavía no, Yo ya mismo. Yo ya he conseguido el chaleco. Ahora me hace falta el anagrama que te lo bordemos un poquito. Sí, me lo bordéis ya, que es lo que me queda ya. Como ustedes saben, esto es una fundación. Sí, la Fundación de Ciudades Medias. Como he explicado en varios vídeos. Entonces, bueno, hace más o menos 1 año que se puso en marcha en la ciudad, y que, bueno, que junto con otras iniciativas privadas que ya existen,
pues atienden a todo el turismo que viene por nuestra trimilenaria, histórica, monumental y patrimonial ciudad. Y la verdad que se nota, como ya le he manifestado, y ahora vamos a hablar, antes de entrar en detalle, vamos a hablar un poquillo con de eso, porque la verdad es que se está haciendo una labor por parte de las instituciones públicas como de las privadas, pero en este caso la pública, porque es Tu Historia, es un organismo público. Pues, Eugenio, es verdad que es que cada vez más turistas, cada vez más turistas. Y yo me da una alegría. Yo el otro día salí y llegué a casa y hice un vídeo, porque es que iba tan contento, que digo, yo tengo que exteriorizar mi alegría. Ahí hice un vídeo y digo, mira, he visto un grupo en la Plaza de España, otro en la Plaza Santa María, otro en el Palacio Peñaflor y otro en el Palacio Benamejí. Digo, vamos, yo normalmente veo los grupos, pero tantos grupos, además era un día entre semanas, para mí que fue un lunes. Y la verdad que, ¿cómo desde el punto de vista de tú cómo ves el tema que yo manifiesto? Pues, hombre, yo como profesional entiendo que, como tú bien has dicho, pues bueno, pues las diferentes instituciones, los diferentes propietarios, las diferentes entidades que se dedican o empresas que se dedican al mundo del turismo, pues siempre hay cosas que mejorar, siempre hay mucho que trabajar, pero evidentemente yo entiendo que desde hace muchos años pues Écija está intentando despertar en el sentido de mostrar, sobre todo especialmente lo que es especialmente fuerte, que es el patrimonio histórico-artístico que tiene, que es muy importante. Y en eso, de una manera o de otra, intentamos todos trabajar en la medida de nuestras competencias, en la medida de nuestras capacidades. Y yo creo que al final la gente, no porque lo diga yo, no porque lo diga otra persona, pues es lo que tú dices, eso se ve en la calle. No solo de los grupos turísticos, que a lo mejor es lo más visible, porque bueno, cuando se mueven 50 o 60 personas, pues evidentemente eso se ve mucho. Claro, pero es verdad que también a nivel particular de familias, de amigos y demás, pues eso se ve incrementado. Yo entiendo que ahí también eso hace que haya no solo empresas dedicadas al tema de turismo más específico de trato con el cliente, con el turista de cara a enseñar el patrimonio, sino que establecimientos hoteleros, de restauración, pues de alguna manera también son muy importantes y gracias a ello pues también está teniendo ese auge que es visible y que se ve en la calle. Yo conozco a ustedes, a todos los que componéis Tu Historia, mucho, casi todo me creo, solo me queda por engancharlo en el sentido de hacer algún vídeo. Sois gente que sois amable, atendéis al turista, vamos, es la excelencia, y también las otras personas, todos los guías turísticos aquí en Écija, que tengo la suerte y la satisfacción de conocerlos a todos, la verdad que tenéis un agrado, una simpatía, como tú dirás que no puede ser de otra forma, ¿no? Hombre, primero entiendo que es algo que es personal de todos mis compañeros y luego evidentemente lo que se trata no es solo de mostrar patrimonio, sino de dar un servicio adecuado a los turistas que nos visitan. No solo por parte de nuestra, que somos los soldados que estamos ahí a lo menos en línea, sino incluso, ya te digo, pues desde sacerdotes que están en sus templos, sacristanes o profesionales y resto de personal que está trabajando en diferentes edificios y lugares. Eso es muy importante, porque parece que no, pero eso es son, digamos, la cara humana del turismo, de lo que ve la gente cuando nos visita. Y además, ahora vi unos señores antes de empezar a hacer el vídeo aquí. Espérate que te voy a poner aquí. Vale, que estaba ahí. Había aquí 6 o 7, 2 o 3 familias. Y gracias por visitar Écija. Yo, una vez que veo un grupo de turistas por ahí, es verdad, gracias por visitar Écija. Y yo eso es que lo tengo metido en la cabeza, porque cuando estuve en Trujillo hace ya unos años, en Trujillo, que tú sabes, Trujillo, aquello es una ciudad pequeña, pasa que de los templarios, tiene un patrimonio muy importante, creo que tiene un parador, un hotel de 5 estrellas, 3 de 4, hostelería tiene por un tubo, restauración igual, confitería, vamos, aquello tiene lo que tenemos que tener nosotros aquí. Claro. Tenemos aquí la calle El Conde, la calle Santa Cruz, los otros, que hay un montón, pues esto impulsado, el turismo da mucho negocio. Entonces recuerdo que iba buscando un sitio y llegué a un policía local que había allí, un policía municipal, y se me cuadró. Buenos días. ¿En qué le puedo atender, caballero? Iba yo con mi mujer. Y como, mire usted, que estamos buscando esto, pues usted no se preocupe, que yo se lo voy a explicar perfectamente. Mire usted, coge usted esta calle, no sé qué, para allá. ¿Me he explicado bien? ¿No? Pues,
Si tiene usted alguna duda, hay más compañeros míos por ahí, si no cualquier ciudadano le pregunte a usted, y que estamos a su disposición, ¿eh? Y muchas gracias por visitar Trujillo. Quedo a su disposición. Me volvió a saludar. Mira, que yo me quedé. Pues encantado, yo me quedé. Pero después me pasó otra cosa. Llego y no había reservado para comer, y llego a una calle que hay allí donde hay muchos restaurantes, y estaba todo saturado, estaba todo lleno, porque además fue un fin de semana, y no tenían sitio. Dice, no se preocupe usted. Oye, llamó, sería el metro de allí, el encargado, llégate ahí a los de ahí enfrente a ver si hay sitio para estos señores, para estas personas. Bueno, ya me buscaron un sitio en otro sitio de la competencia. Bueno, pero para que fuera. Vamos, caso que te fuera tú a gusto y yo contento. quedé flipando, vamos, y me he acordado ahora y por eso lo digo, ¿eh? Porque, bueno, nunca sabe quién va a escuchar o quién va a ver los vídeos. Ya tú mismo lo estás diciendo, al tratarte bien la gente de Trujillo, tú hablas bien de Trujillo, aunque incluso esa persona en ese momento no fuera a ser cliente suyo, pero si te ofrecía un servicio, te ofreció lo que podía, incluso aunque fuera la competencia, pues al final eso es lo que cuenta, que tú vas a ir fuera y al final tú vas a ser mejor embajador, en este caso de Trujillo. Correcto. Pues en este caso es lo mismo, no solo somos quienes nos ganamos la vida con esto, sino toda la ciudad quien se puede ver beneficiada en ese sentido. El boca a boca después muy claro, fundamental. eso es la mejor publicidad. Eugenio, ¿habéis notado según los registros que tenéis, porque vendrán de toda España o hay algunas comunidades autónomas, regiones de más y de Europa y tal, vienen incluso de por ahí de Sudamérica, Centroamérica? Sí. ¿Tenéis registro de dónde? Sí, bueno, generalmente en los dos palacios se registra a la hora de visitarlo, cuando tanto si son personas de Écija como si nos visitan vienen desde fuera, hay un registro donde se anotan los visitantes, se les pregunta por su lugar de procedencia y digamos que junto con los que tienen los propios registros de hoteles y demás, pues más o menos configura la estadística de visitantes. Sí. Y sí es verdad que, por ejemplo, a nivel nacional sigue siendo muy importante por cercanía, porque bueno, muchas veces nos desplazamos en el día y sigue siendo muy importante pues la presencia de andaluces, de Sevilla, de Córdoba, de gaditanos, de cada vez más de malagueños y de granadinos, y a nivel nacional pues madrileños, catalanes, pero prácticamente hay registros de casi todas las provincias y todas las comunidades autónomas. ¿Y de Europa? Sí, sí. Oye, ¿y de China? De China... O de Taiwán, o de por ahí. Porque una vez para mí que vi unos japoneses por aquí. Sí, de China hace poco, todavía a lo mejor no tenemos, no es destacable, es muy pequeño. Pero bueno, pero por ejemplo hace un gran trabajo, creo que María Miró con el tema de su empresa de aceite y demás. Sí. Hace poco realizó una cata con 11 personas de esta nacionalidad y bueno, poquito a poquito pues también se trabajan esos mercados. Sí. Sabemos, por ejemplo, que el Infanta Leonor tiene muchos grupos que a lo mejor no visitan la ciudad, pero se alojan en la ciudad y bueno, pues le crean a él un negocio. Entonces, poco a poco. Es verdad que a nivel internacional son sobre todo británicos, franceses y luego un poquito más atrás quizás alemanes, son los más destacados. Poco a poco. Mira, el otro día colgué yo, ayer, 18 o 20 fotos de Écija, sí, de varias plazas, vamos, y han revolucionado por ahí, están la gente. Uy, qué cosa, qué ciudad más bonita, que no sé qué, hay que ir a visitarla, hay que ir a visitarla. Mire, yo cada vez que pongo algo en Facebook, y escucho por los comentarios que se hacen, todo el que tiene Facebook sabe que hacéis comentarios, me gusta, me encanta o tal, pero bueno, todavía no he visto ningún comentario negativo, todo, ¡ay, qué ciudad más bonita, que no sé qué, hay que ir a visitarla, a ver si vamos, no sé qué, no sé cuánto! Vamos, es que es conocida, pero para mucha gente todavía es una gran sigue siendo desconocida. Y con la labor que están haciendo lo público y lo privado, y lo privado y lo público y demás, y los visitantes que vienen y se van, como tú has dicho, son buenos embajadores porque se van maravillados de la riqueza patrimonial y cultural que tenemos aquí, pues la verdad que muy bien. La verdad es que sí, mira, por ejemplo, este mismo viernes hubo un fan trip, que en el término profesional es una visita de agente de viajes de Sevilla, y aunque pueda parecer una tontería o que pues es subjetivo, el hecho de que el Diario de Sevilla organizase el concurso de los pueblos más bonitos de la provincia y que resultase ganadora Écija, pues se ha notado un repunte de visitantes desde toda la provincia de Sevilla venir a vernos, por eso que dice, porque siempre se tiene una referencia de la ciudad, un poco por el tema de que todos conocemos, del calor, de las torres y demás, pero cuando vienen y descubren la ciudad, pues se quedan absolutamente maravillados. Muy bien. Bueno,
Señores, que están ustedes viendo el vídeo, exijanos que están repartidos por todo el mundo, porque es que hay por ahí nietos, bisnietos ya que no han venido nunca. Vengan ustedes a conocer la tierra de su abuelo, de su bisabuelo, de sus padres. Vengan para acá. Y a los que no sois exijanos, pero que estáis viendo el vídeo también, porque os encantan, pues que vengan, que hay que venir. Que los vídeos están muy bien, pero hay que venir in situ y disfrutar de esta riqueza visual. Ojo, y no solo visual, gastronómica, porque aquí tenemos también una gastronomía maravillosa. ¿O no es así, señor? Por supuesto que sí. Bueno, pues he hecho esta pequeña introducción, porque claro, estamos obligados, estamos donde estamos con una persona de tu historia, nos han dado... Pues hay que hablar, hay que promocionar la ciudad porque hay que hacerlo. Entonces, amigo Eugenio, yo tengo interés en conocer los santos y las santas de Écija, y de qué órdenes más o menos eran, y claro, porque yo he escuchado Beato Francisco Díaz y tal, Santa Florentina y tal, pero claro, muchos de ellos entiendo que serían nacidos aquí, o algunos de ellos nacidos aquí. San Fulgencio me parece también, bueno, la charla la vas a dar uno yo. Bueno. Y además yo puedo meter la gamba, seguro como la estoy metiendo. Bueno, y yo también. No, pero también hay muchos santos que no son nacidos en Écija, pero claro, que han desarrollado su vocación en Écija durante largo tiempo. Igual que yo digo que écijanos somos los nacidos aquí, y los que lleváis ya, o los que llevan muchos años viviendo en Écija también son écijanos. Por supuesto. Para mí son écijanos. No, para ti, un señor todo. que ha llegado aquí con 20 años y ahora tiene 40 y lleva 20 años aquí, o porque se ha casado o porque está trabajando, para mí es écijano, aunque no haya nacido aquí. Claro. No. Quien desarrolla su vida al final aquí es écijano igual pues que... Háblanos de todos los santos en el orden que tú quieras, de la orden que tú quieras, por el periodo que tú quieras, y de aquellos santos que no están nombrados santos, pero que son también considerados santos. Pues yo ya me callo. Bueno, tú intervienes y demás. Más que nada porque, bueno, antes de comenzar, pues creo que es necesario primero indicar que yo me dedico un poco a esto, a lo que estábamos hablando al principio. Entonces, no soy ni mucho menos catedrático, no soy especialista en estos temas, pero sí eres licenciado en historia. Sí, eso sí, soy licenciado en historia, eso sí. No, hombre, pero que nadie espere a lo mejor una conferencia. En este caso, y llegado a este punto inicial, pues evidentemente, además de darte las gracias a ti por querer contar conmigo para otra vez para tu vídeo, pues tengo que dar gracias en este caso a don Federico Santos, el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno Abrazo a la Cruz, el silencio, como conoce toda la gente, mi hermandad también, pues que quiso en un momento determinado, dentro de las charlas de formación que organiza la hermandad, pues que yo le hiciese una pequeñita, y fue este tema, que es por el que hoy realizamos el vídeo. Entonces, pues decidimos que una pequeña vía introductoria pues podía ser esta charla hablando de los santos relacionados con Écija, o como bien tú has dicho, nacidos en la ciudad. Entonces, bueno, pues hicimos un pequeño recorrido de algunos de los más conocidos o principales, y bueno, pues para aquellos hermanos o personas que quisieron acompañarnos aquel día. Y eso básicamente es lo que hoy quiero yo hablar, o puedo yo hablar. Importantemente y principalmente porque eso que tú dices que va a ser tan es que verán ustedes bueno, los conocimientos que tienen. Ahora ustedes van a flipar, como dice la gente hoy. Van a flipar. Bueno. Aunque ya lo conocen por todos los vídeos que ya hemos hecho. Pero en plan de sentado nunca hemos hecho ninguno, ¿eh? No, verdad, hemos enseñado iglesia, hemos enseñado tal, pero así sentado tranquilamente, relajadamente, y él dirá, bueno, tranquilo, relajado está tú, yo estoy nervioso. No, estoy tranquilo, pero me gusta ser honesto y no engañar a nadie. Hay a lo mejor gente que podría contar mucho más anécdotas. Que lo más importante de un ser humano es la humildad. Bueno, vale. Y la humildad está claro que ya la has demostrado. Venga, vamos. Bueno, pues a la hora de hablar de la historia de la Iglesia en la ciudad es muy antigua. Y evidentemente rica. Eso ha hecho que a lo largo de la misma pues no solo nos visiten personajes, podríamos decir, ilustres, que han alcanzado el grado de santidad dentro de la Iglesia, sino que en nuestro mismo suelo pues han nacido personas que han alcanzado esa santidad. Antes de a lo mejor detallar un poquito la vida de alguno de ellos, como digo, los más conocidos, pues habría que hablar cómo la Iglesia o dentro de la historia ha recogido la vida de estas personas. En un primer momento, en los primeros siglos de la cristiandad, pues bueno, pues los primeros cristianos daban culto especialmente
a la sepultura, a los enterramientos de los cristianos y, lógicamente, a las reliquias o los cuerpos de aquellos que habían muerto de una manera violenta defendiendo su fe. Estamos hablando de especialmente los primeros siglos de la cristiandad, cuando pues todavía no era el cristianismo la religión oficial del imperio, y eso, pues en un momento determinado de expansión, conllevó un choque con el poder político y que pues algunos emperadores desataran persecuciones contra esta nueva religión, podríamos decir, ¿vale? Eso lo conoce todo el mundo. Es en ese momento, especialmente a partir del siglo II, siglo III, cuando empiezan a aparecer los primeros martirologios, que es el recoger las vidas y la manera en que murieron algunos de estas personas, porque hoy en día nosotros entendemos los santos como personas que a lo mejor alcanzan la santidad a través del martirio, pero también personas que por sus virtudes y por su ascetismo, pues sus vidas son ejemplos para la sociedad, para la sociedad o para el cristiano. Para el cristiano. Exactamente, pero en aquel momento eso como tal o no se refleja, aunque hubiera personas que fueran especialmente, vamos a decir, buenas o que siguieran todo el dogma, el cristianismo de esos primeros momentos, pero quien se recogía especialmente era la vida de aquellos que eran asesinados o morían como... Y hoy día, por ejemplo, para poner un ejemplo con lo que tú estás diciendo, que todo el que está próximo a la iglesia lo entiende, pero muchas personas que no están próximas a la iglesia, por ejemplo, Santa Ángela de la Cruz, ¿no? Exactamente. Claro, es un ejemplo de lo que estamos San haciendo. Juan Pablo II, ¿no? Por ejemplo, en esa línea, o sea, que antiguamente eran de la forma que eran, pero hoy es por otros motivos. Exactamente, pues... A Dios gracias. A Dios gracias, exactamente. Pues ese sentido religioso, ese sentido ascético, podríamos decir, en el que no sufren un martirio físico, sino a lo mejor en todo caso espiritual, en algunos momentos, pues eso como tal la Iglesia no empieza a recogerlo hasta siglo... Oye, perdona, la Madre Teresa de Calcuta es santa, que no lo sé. Sí, es santa. Sí, vale. Entonces, ¿qué? Ya he metido la gamba. Vamos, si no, venga. Yo creo que sí que es santa. Bueno, pues, y bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, a lo largo de los siglos, en principio, creo que fue en torno al siglo IV, mediados del siglo IV, tuvo mucho éxito pues un pequeño tratado sobre la vida de San Antonio, que se hizo muy popular en aquella época dentro de las poquitas personas que sabían leer y escribir. Pero de alguna manera se empiezan a recoger historias, a veces a través de tradiciones orales, de tradiciones. Esto siempre luego va a crear un problema a posteriori, que a la hora, especialmente sobre todo después del Concilio de Trento, que es cuando Roma de alguna manera se pone un poquito más seria y intenta hacer una recopilación exhausta de vida de santos y mártires, pues claro, nos encontramos sorpresa en el sentido de que, pues hay veces que no hay un tema histórico que pueda acreditar ya no el hecho religioso en sí, sino el que esas personas existieran o que se llamasen así o que directamente vivieran. Entonces, claro, hay un proceso de depuración. Lo que pasa es que sí es verdad que dentro de la tradición religiosa, dentro de la tradición cristiana, algunos de estos santos, pues sí, a lo largo de los siglos van a tener una continuidad y, pues de alguna manera se mantiene. Eso, hoy en día, si no estoy yo equivocado, el martirologio oficial de romano, el del Vaticano, si no estoy equivocado, el que se hace después del Concilio Vaticano II, el que es en segunda edición y creo que es del año 2004, el que está en vigor. Digamos, el que es como el listado oficial de los santos, ¿vale? Y bueno, pues ese es el que ahora mismo se tiene. Pero ya te digo, a lo largo, especialmente desde el siglo XVI en adelante, lo que sucede es que se va depurando o se van tomando como referencia algunos historiadores de época romana, que luego se descubre que incluso ni existen, son los famosos cronicones. En el caso nuestro de Écija, una de las referencias históricas es el padre Martín de Roa, que en 1629 pues es quizá el primer escritor, el primer historiador que de alguna manera nos habla de algunos de estos personajes o santos de la ciudad. Entonces, pues yo creo que se podría empezar, no porque fuera de aquí, no por nada concreto, pero evidentemente por San Pablo. San Pablo históricamente no sabemos ni siquiera si llegó a estar en la Hispania romana, pero la tradición cristiana nuestra sí lo hizo, sí afirma él su voluntad de llegar al confín del imperio. Y pues algunos investigadores nos dicen que pudo desembarcar en la actual Tarragona o en Cádiz. Si esto fue así, y por ejemplo él recorrió la Vía Augusta, que como todo el mundo sabe, pues pasaba por Écija, por la antigua colonia romana,
pues si eso pasó, es posible que, bueno, por lo menos esa es nuestra fe, es lo que nosotros creemos, que aquí convierte a los primeros cristianos de la ciudad. O sea, podríamos decir que el primer santo de la historia de Écija fue el propio apóstol San Pablo, que por eso también es patrón de la ciudad, además de por el hecho milagroso que luego acontece en el siglo XV. Eso es después, exactamente. Bueno, pero podríamos, al hablar de los santos de Écija, aunque no fuera de aquí, evidentemente desde nuestra visión de la fe, San Pablo sería el primero. Bueno, esa tradición manifiesta que San Pablo llega a Astigi, o a la colonia Augusta Firma Astigi, y aquí convierte a los primeros cristianos de la ciudad. Entonces aquí aparecen otros 3 nombres que podríamos considerar dentro de ese... ¿Qué ciclo estamos hablando? Pues según algunos, San Pablo pudo llegar en torno, después de estar 2 años preso en Roma, hay quien afirma que pudo llegar aquí a la península en torno al año 63, 64 después de Cristo, es decir, un poquito más allá. Siglo I, ¿no? Sí, segunda mitad del siglo I. Si eso es así, pues la tradición religiosa afirma que, bueno, pues él convierte a uno de los gobernadores, uno de los cargos judiciales, uno de los magistrados, por decirlo de alguna manera, que había en la ciudad, aquí que sería Probo, que hay San Probo. Vamos a recordar, Eugenio, aunque nos salgamos un poco de contexto, que la antigua Astigi tenía un poder grandísimo, porque sus dominios llegaban incluso hasta Granada, Jaén, o sea, que el territorio, el cónsul o el responsable romano que había aquí, como se le llamara, el probo otro, ustedes me perdonan, pero es mi jerga de hablar, claro, yo no soy historiador, si fuera historiador hablaría con tecnicismo, pero que los kilómetros cuadrados que abarcaba era muy amplio, ¿no? Una gran cantidad de localidades hoy en día tan importantes como incluso Granada, Martos de Jaén, porque, bueno, pues esa fundación de la colonia, con una visión también no solo comercial, sino administrativa, pues englobó gran parte de lo que sería la cuenca del río Genil, una gran parte de Andalucía central, como un método de explotación del terreno, especialmente, pues como sabe todo el mundo, dedicado a la exportación de aceite de oliva, en la que, bueno, pues eso los especialistas pueden hablar mejor que yo, se convierte en uno de los grandes centros exportadores de todo el imperio, especialmente siglo II, siglo III. Está el monte Testecio, de Estacio, exactamente, y es donde terminaban las ánforas de aceite. Vamos, convierte al probo como el probo. Bueno, aquí no sé si se conserva, durante muchos años incluso existía al principio, junto a la Plaza de España, en la esquina de San Francisco, en la entrada a la calle Aguamajo, existía una pequeña plaquita que afirmaba que ese era el lugar donde San Pablo había predicado. Bueno, esto evidentemente es más que nada una tradición, eso no tiene una base histórica ninguna. Pero en cualquier caso es verdad que existía esta placa y yo creo que muchos ecijanos la han conocido. San Pablo convierte a Probo, y además de Probo también convierte a su mujer, que es Sántipe, ¿vale? Y según Sántipe con X es el nombre. Y también parece ser que dentro de la familia convertiría a una hermana de Sántipe, a una cuñada de Probo, que es Polisena. Son los nombres de esa etapa. Realmente no tenemos mucha información más allá de lo que cuentan crónicas y tradiciones y demás. No hay una base histórica. De Probo hay algunos investigadores que, bueno, pues llegan a... Incluso se duda de que su cuna fuera cijana, sino que incluso pudo ser de la zona central de la meseta. Hay quien habla incluso de la zona de Montiel, de los llanos de Montiel, en Castilla-La Mancha. Bueno, eso no lo sabemos. En cualquier caso, sí es verdad que pudo estar aquí como un cargo de esa colonia romana y, bueno, pues acoge a Paulo de Tarso y es el que lo convierte. Sin embargo, estas 3 personas son martirizados probablemente en la época de Nerón muy rápidamente. Se acogen a la nueva religión y son ejecutados. Y, bueno, hay ciertas dudas sobre si Probo fue el primer obispo de la ciudad. Luego hay otro personaje que hablaremos que es el que se cree que fue el primero, si San Pablo realmente instauró una especie de silla episcopal en la ciudad directamente o si eso sucede después. En cualquier caso, ya te digo, hay una nebulosa histórica que es complicado. Se sabe que hay investigadores que dicen que Probo fue obispo de Rávena o de otra ciudad de Italia, pero es que podemos hablar incluso de personas distintas y no del mismo Probo. En cualquier caso, es uno de los personajes primeros, uno de los santos reconocidos como de la ciudad. Perdona, ahora que has dicho eso, el otro día, el año pasado o hace 2 años, estaba yo ahí en el convento, en la iglesia de los Descalzos, y había un señor italiano
Y el obispo de Écija. Digo, y yo me quedé, no, de verdad, señores, y ustedes que me están escuchando ahora, claro, los que están metidos en el plano cultural, histórico de la ciudad, pues claro, saben que Écija tiene un obispo, pero yo me quedé, digo, que en Écija hay un obispo. Sí, claro. Ahora me lo va a explicar después cuando terminemos, si eres tan amable. Sí, además, bueno, podemos explicar ahora. Bueno, sí, como tal, bueno, todo el mundo sabe. Yo no lo sabía, sí, y muchas personas se están desayunando ahora con esto. Y además no de Écija, sino de Astigi. De Astigi, sí, de obispo de Astigi. Porque esa era la silla episcopal que hubo aquí. Y es italiano el hombre. Sí, porque en este caso, bueno, pues tiene ese cargo y además es un alto mando, vamos a decir, de la curia vaticana. Claro. Y él es la segunda vez que ha visitado la ciudad. Pero que eso es desconocido, vamos, yo me enteré de casualidad porque ofició la Santa Misa, ¿no? Sí, vino, según tengo yo entendido, vino gracias a la Hermandad del Cautivo, que se enteraron que venía a Sevilla a dar una serie de conferencias y demás, y creo que le cursaron invitación para que viniese a presidir la función principal suya de Cuaresma. No, tenemos un obispo, un obispo, ¿a quién hacía? ¿Qué? ¿Cómo se quedan ustedes? Igual que yo me quedé hace 2 años. Anodado. Claro, pues esa la silla como tal, aunque no tenga la mejor jurisdicción como tal, porque la ciudad pertenece a la archidiócesis de Sevilla, pero como tal el cargo eclesiástico sí existe, aunque sea algo entre comillas figurativo y demás, pero sí, porque Écija fue una diócesis. Sí, pero es nombrado obispo por la Santa Sede, por el Papa, con el título obispo de Astigi. Sí, así. Ya, pues vamos a terminar Santa Cruz, que es lo que nos queda, pues aquí tenemos una obra, bueno, los que son de aquí, sois de aquí y tal, ¿sabéis? Va a durar más que la obra de Santa Cruz, va a durar, porque eso es una obra. Bueno, por ya la terminemos, podemos traernos al obispo aquí. Hay quien afirma que, bueno, pues cuando se reforma la iglesia a partir de 1776, uno de los intentos era recuperar para la ciudad la silla episcopal, además de convertir a Écija en capital de provincia. Era un doble intento político y religioso por conseguir ambas cosas. Sin embargo, por desgracia, pues luego en el 19 la realidad tanto religiosa o política de la ciudad económica no dio para eso, pero hubo un intento. Pero que ahí está. Exactamente. Que no hace falta ir a Roma, que está nombrado. No. Que lo que hay que buscarle la ubicación y mover papeles y traerlo para acá. Y traérnoslo y demás. Ya está. Ya tenemos otra meta. Volviendo a Probo, podemos decir que ahí existe una imagen de él, bueno, una representación artística en la iglesia de Santa María. En la zona del crucero, en uno de los 2 pilares que hay, a un lado aparece San Fulgencio, que lo veremos ahora, y en el otro está San Probo. Además se ve la cartela que pone su nombre. Sí. Y eso está en Santa María, en Santa María. Son los 2 obispos que están mirando hacia el presbiterio, los pilares del crucero, los que sostienen la cúpula, están mirando, y uno de ellos es Probo, es San Probo. Exactamente. Y dice que que no sabe, anda que... Bueno, por si alguien tiene... Te confía a las personas que yo me busco. Es que yo hago una prueba antes, o sea, que antes probamos, y yo digo, mira, pues... Prueba aceptada, vamos a hacer vídeo. Si te parece, continuamos. Otro personaje muy importante dentro al menos de la historia religiosa de la ciudad, sería San Crispín. Efectivamente. San Crispín. Cuya festividad, si no estoy yo equivocado, es el 19 de noviembre, es decir, este mes que acabamos de terminar se celebra. A San Crispín se le considera por muchos historiadores, muchos investigadores, el primer obispo de la ciudad. El primer obispo, eso hay dudas también hay dudas porque no lo sabemos. Ahora ya llevamos 3, San Pablo, San Probo con su mujer y su esposa, y San Crispín. San Crispín pudo ser ecijano o no. De hecho, durante algunos siglos se confundió con un tal Crispino o Crispiniano, que parece ser era de origen egipcio, que estuvo en Roma, que fue un alto cargo de aquella época también en la capital del imperio. Sería una especie como de Miguel Mañara, primero casi, o incluso como una conversión casi de San Pablo. Primero especialmente perseguidor de cristianos, cuentan las crónicas que es muy vicioso y con una gran cantidad de pecados, hasta que se convierte al cristianismo y es todo lo contrario. Es que los apóstoles no eran... Exactamente. La historia de los apóstoles... Claro. En cualquier caso, parece ser que este Crispín no tiene una vinculación con Écija, es otro personaje, es otro santo, podríamos decir. Crispín pudo suceder a Probo, pudo ser, como te digo, el primer obispo de la ciudad,
Parece ser que también fue degollado, murió como mártir, y de él también hay alguna representación artística. La más conocida la tenemos en la Parroquia Mayor de Santa Cruz, según entramos en la iglesia, junto a un pilar del primer tercio del siglo XVII. Es este santo que está vestido de obispo, que aunque no conserva a lo mejor en la actualidad un puñal en el cuello porque él fue degollado, pero tiene la henchidura. Cuando uno entra en Santa Cruz lo ve. Hay algunos especialistas incluso que hablaron de la posibilidad de que fuera una imagen de Juan de Mesa, el insigne escultor, pero bueno, lo dejamos ahí en nebuloso. En cualquier caso, sí parece que hay un cierto base histórica, en el sentido de que San Crispín, que fue durante muchos siglos fue tenido por uno de los grandes santos de la ciudad, pues pudo estar enterrado bien en el famoso sarcófago paleocristiano, que es el actual altar mayor de la parroquia de Santa Cruz. De Santa Cruz. O parece ser que cuando escribe el padre Martín de Roa, que nos hace referencia de él, él escribe su libro de Écija, su antigüedad de sus santos, en 1629. Bueno, pues unos años antes se había hecho la iglesia de los Descalzos, se había construido la iglesia de los Descalzos a principios del siglo XVII, y parece ser que cuando se levantan una serie de zanjas para la construcción del templo, aparece un pequeño sepulcro con una placa encima que hablaría de San Crispín. Eso es lo que se afirma. Lo que pasa es que, al parecer, al sacar el sepulcro, la lápida, el ladrillo que él dice, se rompe y es imposible de leer. Pero parece ser que los huesos que allí aparecen fueron de él. No sabemos si esto es así, o las reliquias del santo, en el momento posterior de la invasión musulmana, salen de Écija hasta a un lugar hoy desconocido. Exactamente. Bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, aunque cronológicamente no nos vamos a mover mucho de ese siglo I, otro personaje importante sería San Hieroteo. Pues ese no lo he escuchado. Ese no lo he escuchado. Vamos, ni yo ni muchos de los que nos están viendo ahora mismo el vídeo, vamos. O Jeroteo, que se escribe con H. El nuestro es con H. En este también hay muchas dudas, porque, bueno, San Hieroteo parece ser que hace una gran parte de su vida pública o religiosa en Atenas, llegando a convertirse en el primer obispo de Atenas. O sea, estamos hablando, no estaríamos hablando de un cualquiera, estaríamos hablando de un personaje. Pero nacido en Asia, o tampoco se sabe. Sí, algunos investigadores dicen que era natural de Écija. Algunos hablan de Écija, otros hablan de la zona de Ampurias, en Gerona, y otros lugares, en Sátiva, en el Levante. Bueno, realmente no lo pero no que es cijano. Pero hay algunos autores pues posteriores que dicen que era de cuna ecijana, que él era de Écija. En cualquier caso, sí tiene una fuerte influencia, sobre todo en la Iglesia oriental. Supuestamente es convertido por el propio San Pablo también, cuando va a predicar en Atenas, en el monte de Ares, que es donde estaba la alta magistratura de la ciudad griega, de la capital griega. Por eso es, por ejemplo, su principal discípulo, el principal discípulo de San Hieroteo, va a ser San Dionisio Areopagita, que es este santo se le conoce porque es el apóstol de Francia, es el que luego va a Francia y allí empieza a convertir a cristianos, ¿vale? Entonces, tiene una base religiosa muy importante, porque estamos hablando de uno de los apóstoles, su discípulo va a ser uno de los apóstoles de Europa, uno de los que va a cristianizar de alguna manera un país tan importante en el continente como es Francia. En cualquier caso, bueno, pues parece ser que pudo ser juez, que pudo ser obispo de Atenas, y es ya en el siglo XVI cuando se vincula históricamente con la posibilidad de que fuera de Écija. Él aquí realmente, en su vida pública, en su vida religiosa, no tiene vinculación. Simplemente eso que apuntan algunos investigadores de que pudo ser ecijano, ¿vale? No, seguro. En España sí tiene una zona donde tiene mucha devoción, que es Segovia, donde se conservan sus reliquias, donde hubo una disputa muy fuerte histórica sobre si era uno de los santos que de verdad existió o no existió, pero por la presión popular y la propia presión en su momento de nobles de la ciudad, la Iglesia adaptó y si no estoy equivocado, creo que es el patrón de Segovia. Bueno, pues este es San Hieroteo. Como estamos hablando un poco de representación artística, aquí lo tenemos, es un santo que está ubicado normalmente en la sillería de coro de Santa María. No sé si tú has visto una especie de santo que está sentado, según tú miras al presbiterio hacia la derecha, al lado de la epístola, con una especie como de no sé si es de birrete y demás, tono rosáceo. Bueno, pues ese sería San Hieroteo, ¿vale? Tanto de San Hieroteo como de otros santos de la ciudad se hace una reproducción artística en 1771, por parte del afamado escultor Cayetano da Costa, el portugués Cayetano da Costa, quien por encargo de no sé si era un escribano, un noble de la ciudad, Zúñiga,
realiza una serie de bustos de santos de la ciudad con el fin de que procesionaran en el Corpus Christi de aquí de Écija. Muchas de esas imágenes con el tiempo se guardaron en el antiguo convento del Espíritu Santo. Que ya no existe. Que no existe, que es la actual Casa de los Palmas, junto a Santa Cruz. Efectivamente. Que era un convento de Dominica. Bueno, pues en un momento determinado se alojan allí las imágenes y hasta nuestros días han llegado algunas, pero no la totalidad, porque no sé si eran 20 y tantas imágenes las que realiza este escultor. Hay algunas en Santa María, hay algunas en Santa Bárbara y no sé si en algún otro templo se conserva. Pero es decir, que antiguamente, por ejemplo, en la celebración del Corpus Christi en la ciudad, algunas de esas imágenes o de personajes que estamos hablando de santos de Écija procesionaban en la procesión del Corpus Christi. Exactamente. Bueno, ese sería un poquito resumido San Hieroteo, ¿vale? Si continuamos ya avanzando en el tiempo, nos vamos a ir ahora en este caso a caballo entre los siglos VI y VII, que es cuando aparecen dos figuras centrales de nuestra historia religiosa de la ciudad, como son San Fulgencio y Santa Florentina. ¿Eran hermanos? Eran hermanos. Eran dominicos. Porque ahora mismo ninguno de los anteriores de la orden no lo sabemos. Estos sí son dominicos, ¿no? ¿O no? No, tampoco. No son dominicos, no. Por una razón muy sencilla, y es que en esa época histórica la orden de Santo Domingo todavía no existía. Entonces, de los santos que hemos hablado ahora de órdenes, ninguno era no existía o no lo sabemos exactamente. Vale. En cualquier caso, sí, de ellos dos, de Santa Florentina, probablemente, aunque se cuenta que otro de los hermanos, porque bueno, San Fulgencio y Santa Florentina, como todo el mundo sabe, o mucha gente, eran hermanos de San Isidoro y San Leandro de Sevilla. Son los famosos 4 santos de Cartagena. Algunas líneas históricas hablan incluso de una quinta hermana, que es Teodosia, hermana del rey visigodo Leovigildo, que luego va a tener un hijo que va a ser San Hermenegildo. O sea, que estaremos hablando de la misma familia, de 4 hermanos santos y un sobrino. Eso tiene que tener una influencia allí arriba. Y además estamos hablando, simplemente hablando, ya ni siquiera de San Fulgencio y Santa Florentina, sino de San Isidoro y de San Leandro, pues estamos hablando de santos muy importantes dentro de la historia universal de la Iglesia. Exactamente. Se pueden considerar casi como doctores o padres de, bueno, San Isidoro lo es, de padres de la Iglesia perfectamente ya en esta época. Bueno, ellos parece ser que eran naturales de Cartagena, como te digo, que no eran de... Bueno, pero como he dicho yo antes, después vinieron aquí a desarrollar su labor vocacional. Sí, el padre que tenía también un alto cargo político en la España visigoda de aquella época por temas políticos, llega hasta Sevilla y es aquí donde básicamente muchos de ellos se forman, en la zona de Sevilla se forman... ¿Ecijano? Bueno, sevillano y ecijano. En un momento que no sabemos... San Fulgencio se convierte en obispo de Écija, siendo o va a pasar a ser el más importante de los que a lo largo de los siglos tuvo la ciudad, o al menos un peso religioso más importante. San Fulgencio muere en torno al año 626, ya en el siglo VII, y probablemente pues sus reliquias pues, tuvieron un fuerte culto en la ciudad. San Fulgencio, como todo el mundo sabe, tiene una vinculación que ahora explicaremos con la imagen de la Virgen del Valle. ¿Vale? Sí. Y San Fulgencio, por ejemplo, pues parece ser que el palacio, la sede episcopal donde él vivió, sería también la actual Casa de los Palmas, donde estaba el convento del Espíritu Santo, que se fundaría donde la tradición dice que tenía él su palacio arzobispal, vamos a decir, donde él vivía. ¿Vale? Todo el mundo sabe que uno de los institutos de enseñanza secundaria de la ciudad está dedicado a él. Que el antiguo convento y colegio de jesuitas era San Fulgencio. Correcto. Y bueno, pues numerosas, incluso calles y sitios que se le han dedicado a él. San Fulgencio es un santo que además de los escritos o textos que él pudo dejar, tiene una fuerte devoción en Cartagena, su ciudad natal. Creo que es el patrón del seminario de Murcia y también es patrón de la ciudad de Plasencia y de su diócesis. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco de esa parte. Además de San Fulgencio, aquí en Écija estuvo Santa Florentina. La hermana se la cree fundadora y abadesa de un convento, uno de los primeros de toda Europa occidental, en las afueras de Écija, el antiguo convento del Valle, como decimos nosotros. Como tú preguntabas que si pertenecía a alguna regla y demás, a Santa Florentina, por petición de San Fulgencio, su hermano San Leandro le escribe una regla
para que las hermanas lo siguen. Hay algunos investigadores que dicen que aquel convento pudo pertenecer a la orden benedictina, a la orden de San Benito, ¿Sí? que es la que en aquella época sí podía existir, ¿vale? Santa Florentina se la cree fundadora de casi 40 conventos en toda España, también tuvo una cierta influencia en la zona de Talavera de la Reina, y bueno, en cualquier caso pues fue una, además de la fundadora y abadesa de aquellos primeros años del convento, pues por sus virtudes y demás, pues fue una mujer tenida por santa ya prácticamente casi en vida. Hay una tradición muy bonita que, más que aquí en Écija, en otros lugares, la encomienda contra las picaduras de insectos, de abejas, de avispas. Hay una tradición según la cual, siendo su hermano Isidoro, que era más pequeño que ella, en un momento determinado siendo niño tiene un grupo de abejas en la boca y ella delicadamente se las retira consiguiendo que no le pique absolutamente ninguna al niño. Y bueno, pues ahí viene... Exactamente. Bueno, ella muere un poquito después, ya en el siglo VII, que el hermano. En cualquier caso, los cuerpos de ellos se entierran en la ciudad. Y con la invasión musulmana, ante la llegada de los musulmanes parece ser, o un poquito después de esa llegada de los musulmanes, los restos de ambos cuerpos salen de la ciudad, se sacan fuera de Écija hacia el norte. Después de la Reconquista, unos siglos después de la Reconquista, esos restos, las reliquias de los dos santos aparecen en la provincia de Cáceres. ¿De Cáceres? De Cáceres, en la localidad de Berzocana, que es muy cerquita de Guadalupe. Entonces, ¿qué sucede? Que hay tradiciones, hay cosas que afirman que la actual Virgen de Guadalupe puede ser el antiguo simulacro que a través de, supuestamente haría San Lucas, el evangelista, que llega a través de varias vicisitudes a Roma a través del Papa San Gregorio Magno, en un viaje que hace San Isidoro a Sevilla, a Sevilla, Roma, se lo regala, él la trae a España y bueno, a través de los hermanos remata con Santa Florentina, donde las religiosas y ella misma le dan culto en aquel antiguo convento del Valle, ¿vale? Entonces, claro, ¿y quién supone? Bueno, si las reliquias de los santos salen de la ciudad, también la imagen de la Virgen pudo salir en aquel momento de Écija. Y entonces hay quien dice que la actual Virgen de Guadalupe, estamos hablando de una de las imágenes de mayor devoción, no solo a nivel español, sino universal también, exactamente, podía ser aquella antigua Virgen del Valle que sale de Écija. Pero claro, esto es tradición, no es historia. Es verdad que los restos de los dos hermanos, con esa fuerte vinculación ecijana, aparecen allí cerca del santuario. Pero no podemos, lo decimos aquí, allí en Guadalupe no. Aunque es verdad que dicen que en Guadalupe el simulacro de la imagen, cuando se aparece ya siglos después, era una imagen que venía desde la Bética. Así que ahí lo dejamos. Para que no haya malos entendidos. San Fulgencio se celebra su festividad en el 16 de enero y Santa Florentina el 20 de junio. El nombre de Florentina fue un nombre muy común en las ecijanas entre los siglos XVI y XVII. Eran muchas las que se encomendaban. Tan es así que incluso la propia santa llegó a considerarse copatrona de la ciudad. Perdona, y a mí que me han dicho algunos amigos en común, Rafael, estos saludos iniciales que tú haces, debes de acordarte de los copatronos San Fulgencio y Santa Florentina. Claro, exacto. Y en algún vídeo lo he dicho, pero últimamente ya no lo digo. Copatronos. Yo creo que San Fulgencio no sé si es copatrón, no, es posible, ¿no? Ya te digo, no quiero meter la pata. Santa Florentina sí está declarado, fue declarada en su momento como copatrona y su festividad fue muy importante en la ciudad porque incluso se encomendó en algunas ocasiones contra epidemias y demás. San Fulgencio sí creo que tiene el ayuntamiento desde el siglo XVI, no sé si es 1583, hablo un poco de memoria, guardaba el voto anual de hacer una solemnidad, una fiesta en su día. Pero no sé si si está declarado como copatrón, es posible, pero no quiero meter yo la pata. Pero, sí, es posible. De hecho, todos sabemos que cuando vamos a visitar a la Virgen del Valle Santa Cruz, dentro de su retablo neobarroco, las dos imágenes de santo que aparecen a ambos lados son San Fulgencio y Santa Florentina, por esa vinculación histórica con la imagen. O en el propio paso en Semana Santa, en la festividad de la Virgen del Valle, el 8 de septiembre, su precioso paso de plata, dos de los santos que van en las esquinas del paso son San Fulgencio y Santa Florentina. O sea que estamos hablando de quizás santos de primer nivel en la historia religiosa de la ciudad. Exactamente. Si continuamos avanzando en el paso del tiempo y en la historia,
Los siguientes a los que tendríamos que hacer mención serían dos santos, uno de ellos plenamente visigodo por su nombre, que sería San Pedro Mártir y San Huistremundo. No nos vamos a aprender hoy nada. Estamos ahora en torno al principio del siglo IX, ¿vale? Sí. Que es cuando ellos viven. En esa época ya estaba, ya esta zona de España pues estaba la dominación musulmana. Desde hacía algo más de un siglo. Sin embargo, había una cierta convivencia de confesiones, de religiones, y San Pedro Mártir parece ser que era sacerdote, nacido en Écija, y San Huistremundo llegó a ser fraile de la orden de San Zoilo, que esto es una orden, podríamos decir, no sé si es correcto decir local, de Córdoba, de la zona de Córdoba. Uno de estos órdenes que como ascetas se retiraban a la zona de Sierra Morena y vivían allí, ¿vale? San Pedro Mártir también se va a formar con un fraile muy famoso de Córdoba de aquella época, en lo religioso, pero bueno, en cualquier caso ambos dos fueron ecijanos. Y la tradición dice que ellos llegaron a administrar sacramento y a decir misas en el único templo que en Écija en aquella época todavía conservaba el culto cristiano, que sería el que se levantase donde actualmente está la iglesia de Santa Bárbara, ¿vale? Donde hoy está Santa Bárbara. Esa gran iglesia que nos enseñaste, que yo digo que está olvidada porque está en un rinconcito, sí, un rinconcito ahí en el salón y demás, por detrás, pero que tiene una historia también muy rica, como muchos otros templos de la ciudad. Bueno, de hecho, el retablo mayor de Santa Bárbara, desde 1626, que es cuando se ejecuta, presiden en los laterales las dos imágenes de estos santos. A la izquierda, con una especie de alba blanca, está San Pedro Mártir, y a la derecha, con sus hábitos de color oscuro, está San Huistremundo. Por eso. Hay quien dice que Santa Bárbara es el único templo de la ciudad donde podrían decirse misas por el rito mozárabe, precisamente por ello doy, por haber conservado el culto cristiano durante un tiempo, ¿vale? Bueno, estos hombres están en Córdoba. En el año 851 se ejecuta, mueren martirizados dos famosos mártires de Córdoba, como son Isaac y Sancho. Y cuando ellos se enteran, junto con un grupo de compañeros, bajan desde Sierra Morena hasta la ciudad, y delante del Cadí manifiestan que si estos dos señores los han ejecutado por sus creencias, ellos son tan culpables como los dos que han matado. O sea, lo que realmente hacen es una provocación al Cadí, al gobernador de la ciudad, que hace lo mismo que hace con los otros dos, que directamente los prende y los ahorca, los cuelga. Las fuentes nos dicen que durante 5 días están los cuerpos de ellos 7, y luego posteriormente se ejecuta casi un medio centenar de personas más, que son los famosos mártires de Córdoba. Durante 5 días están colgados, hasta que, como un ejemplo, como un escarmiento para todo el que siguiera su fe, y se terminan arrojando al río, recuperando algunos cuerpos que son las actuales reliquias que tienen mucha devoción en la ciudad. Estos son otros dos, estos sí son naturales de Écija plenamente, podríamos decir, ¿vale? Muy bien. Son otros dos, San Pedro y San Huistremundo. Ya en este caso tendríamos que dar un salto temporal en el tiempo hasta después de la Reconquista. En este caso, yo en aquella charla hablé de una mujer que no está reconocida como santa, pero que podría ser beata o santa, que es doña Sancha Carrillo. Que tiene una calle, la verdad, de la Casa de los Palmas del Espíritu Santo que tú has hablado. Y que tiene una cerámica allí importante y demás. Y sobre ella, que fue hija de los señores de Guadalcázar, que estaban aquí vivían en Écija. Ya la hija la forman muy joven para que con el tiempo vaya a irse como dama de corte con la reina Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V. Esto parece que va a acontecer, siendo ella muy joven va a trasladarse a la corte, pero antes de marcharse, su hermano Pedro, que parece ser que era sacerdote, la convence para que antes de irse acuda a algunas de las misas que se hacían en Santa María, y que en ese momento estaba en la ciudad otro santo, como es San Juan de Ávila. Claro, conocido por la parroquia de San Juan de Ávila. Eso es, etcétera. Y que históricamente parece que está documentada su presencia en la ciudad. Él era un gran predicador, parece ser que en algún momento quiso marchar a América. Ese sí era dominico, ¿no? ¿O no? Ese... ¿Tampoco? No, San Juan de Ávila, ahí me va a pillar a mí en un renuncio, porque no te sé decir ahora mismo el orden en la que era. Pero en cualquier caso, sí se le conoce como el apóstol de Andalucía. Él tuvo una fuerte predicación en la zona de Montilla, en la zona de la campiña sevillana.
Y en cualquier caso impactó de tal manera en la joven Sancha Carrillo que automáticamente decide cambiar el rumbo de su vida, le dice a sus padres que ella no se va a ir a la corte y que aunque no se va a acoger a un convento en concreto, que le preparan una habitación, quiere estar aislada del mundo y se va a recoger allí como religiosa, ¿vale? El santo va a llegar a escribirle incluso un libro, que creo que es Audiafilia, que tuvo una gran fama, llegando incluso en su momento el rey Felipe II a pedir que en el Escorial siempre hubiese un ejemplar de esta obra, que bueno, pues provocó muchas conversiones de mucha gente. Y esta joven que murió pues a temprana edad, moriría con 24 años, a lo largo de esos últimos años de su vida, pues estaba completamente encerrada en su habitación, rezando, predicando, tuvo una serie de visiones, especialmente la festividad del Corpus Christi de aquellos años, en el que, por ejemplo, entre una de las imágenes que tuvo es que se le apareció Cristo abrazando a la cruz, que ese es el origen devocional de la imagen que luego se va a hacer en el siglo XVII y el motivo de la fundación de la actual Hermandad del Silencio nuestra, por las visiones que tuvo Sancha Carrillo en el que ve a Cristo abrazando a la cruz, ¿vale? Posiblemente la casa de los señores de Guadalcázar es la actual casa, una de las casas de la familia Sevillano, allí en la plaza de Nuestra Señora del Valle, que tiene un lienzo con el Nazareno, por la vinculación familiar y porque parece ser que ahí siempre hubo una pintura, un lienzo con la imagen del Señor, que pues mandaría en su momento a colocar la familia. Bueno, el caso, para no expandirme mucho, hay tradiciones que dicen que Cristo a ella le predijo el momento de su muerte y ella, que quería morir como mártir, pidió que antes de morir fuese su cuerpo arrastrado, ¿vale? Eso es lo que ella, bueno, pues en el ascetismo de la época, especialmente en el 16, fue lo que la joven quiso. Ella, entre otras de las prácticas que hacía, era meterse de noche en el patio de los padres en una tinaja con agua, en invierno y demás. Bueno, en cualquier caso es que ella enferma muy joven y fallece. No se da ese hecho del arrastre del cuerpo. Pero algunas tradiciones dicen que, por voluntad de su familia, el cuerpo de la joven fue llevado hasta Córdoba capital. Y cuenta una tradición que al llegar al actual puente de San Rafael, al llegar a la zona del Arco, le estaban esperando un grupo de monjes franciscanos, porque ella sí parece que pertenecía o se quiso acoger a la Orden Tercera de San Francisco, ¿vale? Y la esperaban para llevarla al convento suyo y enterrarla. Cuenta la tradición que al llegar el carro con los mulos al final del puente, al ver a los frailes con las antorchas, los animales se espantaron, se asustaron y salieron desbocados corriendo por las calles del centro de Córdoba. En ese trayecto que recorrieron, el carro volcó un poquito, cayendo el ataúd, desfondándose y dejando el cuerpo parcialmente corriendo por la calle. Con lo cual, eso que en parte pidió la joven se cumple de esa manera. Lo que pasa es que dice que el carro se para en una de las iglesias del centro de Córdoba. Cuando acuden a cogerlo, milagrosamente al cuerpo no le ha pasado absolutamente nada. Perfectamente, a pesar de, evidentemente, el recorrido, ¿verdad? Eso es, que podía haberse desmembrado el cuerpo, haberse sido destrozado, pero estaba intacto completamente. Entonces la tradición dice que durante unos días después de su enterramiento en la iglesia, pues olía a flores, olía a santidad en el templo, ¿vale? Esa es Sancha. Sin embargo, no es santa. No es santa, pero no vamos, se considera como santa hasta la fecha. Por lo que estás diciendo, pudo haberlo sido. Podría haber sido perfectamente. Exactamente, al final, bueno, pues eso es algo que reconoce la iglesia. La iglesia, claro. Exactamente, a través de primero la beatificación y, como tú sabes, posteriormente la canonización. Bueno, el siguiente personaje, aunque no estoy hablando de algunos santos que sí pasan por Écija, como San Vicente Ferrer, que parece ser que predica aquí hacia 1414, o luego posteriormente Santa Teresa de Jesús, que está aquí en Écija. Sí, que yo me enteré de eso porque tú el día que hicimos paseando por las leyendas ancianas, que nos paramos en Santa Ana, y me hablaste que yo no lo sabía, digo, pues yo estaba allí en su ciudad natal y yo no sabía que vamos, ahí es la primera vez que yo me enteré de que había estado aquí. De camino a fundar en Sevilla, cuenta, bueno, pues que se aloja aquí, no en la actual iglesia de Santa Ana, porque la iglesia de Santa Ana se levanta después, sino en una ermita dedicada a Santa Ana que estaba en esa zona, junto al Arco Real.
Ella aquí escucha misa, almuerza, hay quien dice que incluso hace una renovación de reglas. En cualquier caso, cuando por la tarde sale para montarse en el carro y continuar hacia Sevilla, dice en uno de sus libros que relata su viaje y su vida, que parecía, era el 24 de mayo de 1575. Bueno, pues recoge que parece que al montarme en el carro parece que entro en el purgatorio. O sea, que ella, propia Santa Teresa, además la pobre de Ávila, sufrió ya el calor de... el calor de agosto. Eso sí, viene en agosto, en vez de purgatorio, era puesto infierno directamente. En cualquier caso, bueno, pues Santa Teresa, claro, es una también de Es que en mayo muchas veces, cuando viene mayo el calor... Sí, aprieta, eso lo sabemos, que es así, o en septiembre, es verdad. En cualquier caso, es uno no solo de los personajes históricos, sino de las santas que pasan por la ciudad, y eso está históricamente documentado, eso sí es así. Si seguimos más hablando, un poco una vinculación más todavía con Écija, pues tendríamos el siguiente personaje que tendríamos que hablar sería San Francisco Díaz. Que tiene la famosa urbanización de Casitas. Claro, que era Beato, Beato Francisco Díaz. Él nace en el siglo XVIII, desde muy joven entra a formar parte del convento de San Pablo y Santo Domingo. Eso te voy a decir, esta vez me callo, no pregunto ya si es dominico o no dominico. Sí, él sí. Yo ya reseñé ya y ninguna acertada, digo, ya me callo. San Francisco Díaz se forma como dominico en el noviciado, en el convento de San Pablo y Santo Domingo, donde se forma como religioso, y en 1735 se marcha a las misiones a China. ¿Vale? Se va con un grupo de compañeros y se va a China. Allí durante un tiempo pues ejerce su labor de apostolado, su labor religiosa, y en 1748 pues, es apresado un poquito antes y durante unos meses es hecho prisionero, no jurando de su fe, muere martirizado en ese año, 1748. Allí en Japón, ¿no? Allí en China es donde él muere. Sí. Él es... también creo recordar que es ahorcado también. Que los que iban a Japón eran los jesuitas. Los jesuitas, sí, generalmente los jesuitas. Bueno, pues después de pasar una serie de tormentos muy macabros, finalmente se le ejecuta en la tarde del 28 de octubre de 1748. La festividad de él es un día después, es el 29 de octubre, es cuando celebramos su memoria nosotros. Y es uno de los santos de la ciudad. Como muchos de las personas que nos estén viendo, San Francisco Díaz fue beatificado a finales del siglo XIX por el Papa León XIII. Creo recordar, no sé si es en 1898 o por ahí. Durante más de un siglo es venerado como beato. Y luego en el año 2000 es canonizado por su santidad el Papa Juan Pablo II. Entonces, desde el año 2000 hasta nuestros días, prácticamente 20 años es lo que tenemos teniendo como santo de la... Fue una comisión de personas de Écija allí. Exactamente, a Roma. Claro, cuando la canonización es patrón, es patrón de la Asociación de Mujeres Zulangia, creo que era, o por lo menos ellas son una de las asociaciones que siempre va para cuando se celebra en Santo Domingo una misa por él. Es titular de la Hermandad de San Juan, del Nazareno de San Juan, porque parece ser que él fue seise o monaguillo en la iglesia de Santa María y se bautizó y pertenecía a la cofradía, a la Hermandad de San Juan. Entonces también le da culto esta hermandad. Sobre San Francisco Díaz hay una tradición muy bonita que recogen algunos historiadores o algunas tradiciones orales, según la cual, siendo él un niño jugando en la propia plazuela de la iglesia de San Juan, junto con otro grupo de niños, en un momento determinado aparece por la esquina de la actual calle Arcipreste Aparicio un fraile dominico que lo llama por su nombre. Cuando llega a la plaza lo llama por su nombre, le dice: Francisco, ven aquí. El niño obediente acude y le dice el fraile: mañana por la mañana te presentas en el convento de San Pablo y Santo Domingo, que quiere verte el prior. Bueno, pues el niño lo coge, cuando llega a su casa le dice a sus padres lo que le ha pasado y a la mañana siguiente pues lo llevan al convento. Cuando le explica, abre el portero y bueno, pues ve al prior. Y el prior ve al niño y dice que no, ni ha llamado y le pregunta que qué fraile es el que le ha dicho que fuera allí al convento. Entonces el niño no sabe responder, dice que asegura y reafirma que es un fraile dominico, pero no sabe.
Llega incluso al punto de volver a su casa, bueno, pues pedirían disculpas a los padres o lo que sea, se marchan, y ante la insistencia del niño de que ese fraile que era verdad, que no era un invento, regresa al convento, y el prior pues, se ve la necesidad de, bueno, pues colocar a todos los hermanos allí y preguntarle al niño, a ver, ¿qué fraile es el que se dirigió a ti, el que tú viste? Y entonces cuando pasa, digamos, revista a todos los hermanos, allí no es ninguno de ellos, y al salir por la iglesia, pues imagino que estaba un poco, no sé si avergonzado y demás, al salir por la iglesia, camino de la calle, se fija en un retablo y señala y dice, ese fraile es el que me ha dicho que viniese. Sí. Y ante la sorpresa de todos los religiosos, resulta que el fraile que estaba señalando en un retablo era este que tenemos aquí detrás, uno de los que tenemos aquí detrás, era Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Dominicos, que lo tenemos aquí a la izquierda de la imagen junto a la Virgen del Rosario. Ante eso, pues poco tiempo después es cuando él ingresa en la orden y se hace dominico. Pero bueno, una tradición que... Eso está documentado, eso no es leyenda. Sí, eso es leyenda. También es leyenda. Sí, eso no es histórico porque claro, no hay... Hombre, no, pero bueno, digamos que es un poco el origen, se podría decir, es una tradición bonita que marca el origen de por qué él se acoge a la orden de dominico, entra a formar parte de la orden de dominico. Luego, si seguimos avanzando, pues no sé quién me queda por... Claro, estamos hablando del siglo XIX. Claro, es el siglo XVIII. Reciente. Claro, exactamente. Vamos, reciente es la época que estamos hablando. Eso es. Claro. Se podría hablar a lo mejor de la presencia en la ciudad de otros santos, como pudo ser, en este caso Santo No Beato, Fray Diego José de Cádiz, de la Orden de Capuchinos, que sí es verdad que estuvo aquí predicando en la ciudad, en Santa María, en el actual convento de las Hermanas de la Cruz, que era de esta orden. Sí es historia que él realiza la primera misa de bendición de la actual capilla sacramental de Santiago, la hace él, la misa, o sea, que documenta su presencia. Y luego, pues ya metidos en el siglo XX, pues tendríamos que hablar en los años 20 de la presencia de Santa Ángela de la Cruz en la ciudad. Parece ser que, lo que yo he medio leído y sé, que me perdone porque es posible que haya mucha gente que lo sepa mejor que yo, que hay una especie de vinculación entre la familia Díaz Custodio, don Juan Nepomuceno Díaz Custodio, que es un personaje esencial en la historia de principios del siglo XX en Écija, el señor que introduce la luz eléctrica en la ciudad, y que hizo un volumen hace ya unos años, nuestro querido, y desde aquí le mando un saludo, ecijanista número 1, que es Ramón Freire, hizo un libro de él. Sí, bueno, pues parece ser que este hombre va a trabajar a Fuentes de Andalucía, allí su mujer entra en contacto con las Hermanas de la Cruz, y es a través de ella y de él el que en un momento determinado contacta con una familia de Écija, que era la propietaria del convento, el actual convento de las Hermanas de la Cruz. Esta familia tenía una hija que estaba enferma y bueno, pues la familia de Díaz Custodio le pide que se encomienden a Madre Angelita, a Santa Ángela, y milagrosamente se cura, y entonces bueno, pues inician todo el proceso de gestiones para que se funde el convento de las Hermanas de la Cruz, creo que es en 1924, y llegando la propia santa a la ciudad para, bueno, pues el momento de erección del convento animar a las hermanas. O sea que Santa Ángela de la Cruz también estuvo en vida en alguna... El último santo, santa, en este caso, que ha visitado o ha gastado en la ciudad. Que sepamos nosotros, porque a lo mejor, claro, tú sabes que en los últimos tiempos se está iniciando, especialmente por parte de la familia, todo el tema de proceso, el proceso primero de beatificación de don Ignacio Osuna. Sí. También, pero eso es muy reciente. Eso es muy reciente. Hace 20 años hombre. Eso la familia está impulsando. Él como sabemos, fue cijano, desarrolló toda su... hermano de Fernando el abogado. Exactamente. No, Fernando no. Sí, hermano. Falleció a principios de los años 2000, él era doctor, era médico, y desarrolló, es verdad que, aunque bueno, como joven se cría aquí en la ciudad, él va a desarrollar una gran parte de su vida profesional, o incluso de su faceta de apostolado en la parte de Córdoba, de la provincia de Córdoba, creo recordar que era Pozo Blanco. Pero él no es de una orden religiosa, fue médico de médico que ayudó a numerosísimas personas, hay un gran recuerdo de él en muchas de esas localidades, o en la propia ciudad de Écija, y la familia, junto con el recordado don Fernando García Gutiérrez, que era una eminencia dentro de, no solo de la iglesia sevillana, sino de la iglesia española, uno de los mayores especialistas
sobre Japón, donde estuvo trabajando muchos años del país. Bueno, pues iniciaron todo el proceso de intentar beatificarlo y demás. Eso lleva años. Sí, claro. eso, tengo entendido que ahora mismo hay una comisión que está don Fernando García Gutiérrez falleció hace poco más de un año y que ahora encabeza pues don Fernando Flores Pistón, que es el que está un poco ahí. Un saludo a don Fernando. Exacto, don Fernando, bueno, por supuesto. Don Fernando en su momento yo creo que será otro de los santos. Sí, no, yo todo el mundo me habla, además yo el día que hice el vídeo con ese los dedos digo, usted es un santo. Sí. Digo, estoy aquí sentado con un santo, porque es que todo el mundo que se relaciona con él es un santo, es una persona que un sacerdote que huele a oveja, como a él le gusta decir, sí. Y además yo creo que lo que tú dices, que cualquiera que lo conozca o que se vea el cariño que se le tiene en la ciudad o que se le tiene en la misma cañada, pues yo creo tiene 84 años ya. 84 años al pie del cañón. Y después le sigue don Manuel Blanco. Exactamente. Don Manuel Blanco, y ya no sé después ya quién le sigue. Yo tampoco. Ya me pierdo. Seguramente le seguirá don Francisco Reina, que tiene 50 y algo. Después le seguirá, yo ya no sé si don Ángel, que tiene 40 y tanto, ¿verdad? Ahora vamos a darlo a la edad de todos los curas. Y ya no sé el padre Alfredo y el padre Cruz, ahí ya me pierdo. Bueno, no, perdón, está el padre José Luis, que tiene también 88 años. Por supuesto, claro. El padre José Luis, años de servicio y de las religiosas ya no hablamos, porque las religiosas son mayores ya, muchas, en los 3 conventos. Exactamente, y además, bueno, pues una vida que también se podría considerar, aunque la Iglesia oficialmente hasta tiene que pasar un proceso muy largo y mucho tiempo para considerar a una persona que alcanza la santidad hoy en día, pero bueno, muchos de ellos sí podremos tenerlo como ejemplo casi de santa, muchas de las hermanas, no solo de ahora, sino de a lo largo de la historia, con Écija, con una historia de casi 22 conventos, con tantas órdenes religiosas, pues ha habido muchos frailes, muchas monjas que a lo largo de la historia han vivido en Écija, han salido formados desde Écija, que sin ser a lo mejor llegado a considerar santo, en su momento sí se les tuvo como tales, eso sí, a lo largo de la historia. ¿Algo más que añadir, don Pues Eugenio? No, ahora mismo que yo recuerde, más o menos, un poco en eso se basó la charla que nosotros dimos. Pues vamos, señores, yo me he quedado alucinado, vamos, las cosas que he aprendido, y supongo que usted igual, así que, señor catedrático... No, catedrático nada. O doctor. Además, tampoco pido disculpas si en algunos datos me he equivocado, no lo he dicho correctamente, pues ya te digo, no soy ni mucho menos especialista en el tema. Bueno, Eugenio dio el pregón reciente, como muchos de ustedes saben, pero claro, todos los que estáis por ahí repartidos por todo el mundo, pues no lo sabe, esto de María, ¿no? La gloria de María. O sea, que es pregonero, como ya hemos hablado, historiador, conferenciante, guía turístico en la ciudad, colabora con la televisión en la retransmisión de Semana Santa. Personaje. Un personaje, nunca me había dicho. Muchas veces me dicen, Eugenio, dice, Rafael, ¿tú dónde buscas a las personas, sobre todo los de ahí fuera? Hombre, los que viven en Écija os conocen a todos, gracias a Dios, pero los que están por ahí fuera, cuando ven a hablar los vídeos, de la forma que habláis, con el conocimiento que habláis, con lo bien que explicáis las cosas, ¿y dónde buscas? El Espíritu Santo que me guía a mí, el Espíritu Santo, y por eso me aguantan, porque el Espíritu Santo... No, lo que pasa que, bueno, pues, no sé... Es que Écija es muy grande, Eugenio. No, eso por supuesto. Écija es muy grande. Es que de verdad, yo toda mi vida yo he estado trabajando. Mi casa, mi trabajo, mi casa. Además, todos los que empezamos a trabajar con 15 años, en aquellos años y tal, pues muchas horas. Y no hemos tenido tiempo de disfrutar de la cultura, del patrimonio de Écija. Y yo desde que me jubilé hace 4 años, yo flipo. Y eso que yo estaba en la imprenta y estaba muy relacionado con todas las cosas, los primeros 14 años de mi vida profesional, pero ya después, y la verdad es que, y sobre todo cuando vienen amigos y conocidos de fuera y hacen un recorrido por la ciudad, dicen, pero, ¿y ustedes esto? Este patrimonio, y ya le empieza a hablar algo así, tal y cual. Pero esto es impresionante. Es que
Si esto es para qué, digo eso, para que hubiera 100 autobuses diarios, 5.000 turistas aquí diarios. Bueno, vamos a conformarnos con menos, porque luego hay veces que el turismo también crea una serie de problemas que estamos viendo en otros sitios. Pero esto no, hombre. Ojalá tuviera el problema de Venecia, que tuviera que poner a la entrada norte, sudeste y oeste. Aquí no entra si no hay un pase. O sea, que pedí, como hay restaurantes por ahí que tienen, bueno. Por ejemplo, el restaurante este famoso, creo yo, de la Torre Eiffel de el Julio Verne de París. Ese, por lo visto, no sé si un año antes tiene que pedir cita para comer. He escuchado decir. No sé si es cierto o no. Pero vamos, que hay sitios que tienes que reservar. Bueno, sí, varios años antes. Pues el problema de Venecia lo quisiera yo, Venecia. Hombre, no sé yo. Hombre, de momento vamos poquito a poquito, vamos incrementándolo. Luego ya veremos. Bueno, señores, pues muchísimas gracias de todo corazón por el tiempo que ustedes siguen dedicando, porque hay que ver los vídeos, que es que no duran media hora, es que duran 2 horas, en fin, que es que son vídeos larguitos. Pero bueno, como son tan interesantes, pero como lo más importante es el tiempo, no es el oro, no son los el tiempo, porque el tiempo, cuando empezamos ahora, eso ya no se recupera, así que por eso le agradezco mucho, y sobre todo a ellos que nos acompañan también, porque él hoy está trabajando, de hecho, a la 1:30 larga ha tenido que parar, tenía que comer, ahora se tiene que ir corriendo a comer, en fin, yo no porque estoy jubilado, pero en este caso hoy concreto, pues hay que darle doblemente las gracias. Así que 1.000.000 de gracias, que Dios les bendiga, ¿vale? Y un saludo muy, muy, muy cordial, y hasta el próximo vídeo. Pero como siempre, la última palabra de los vídeos pues la tiene la persona que nos acompaña. Eugenio, muchísimas gracias, también de todo corazón, porque la verdad eres amable, eres cordial, eres servicial, además de todo eso, y te lo tengo que reconocer públicamente. Así que la última palabra, para que digan lo que quieras decir, dirígete a todos los vecinos de dentro y de fuera y de fuera y de dentro. Pues nada, antes que nada agradecerte a ti que pues hayas vuelto a contar conmigo. Es verdad que llevamos un tiempo, pero muchas veces por la agenda es complicado, y tú sabes que realmente me encanta colaborar contigo, no tengo problema, en cuanto podemos hacerlo lo hacemos. Por eso, tanto más que mí, yo hoy sí voy a romper una lanza por ti. Y se lo digo, aunque yo sé que hay asociaciones que ya te lo han reconocido, a las diferentes asociaciones que hay en la ciudad, creo que va siendo hora de que este señor tenga un reconocimiento público por lo que hace. Aunque él a mí me dice de humilde y demás que él no lo hace por él, evidentemente no lo hace por él, lo hace, pero empezó como una iniciativa curiosa, que llamaba a la gente la atención, mira este hombre con el vídeo, ha mostrado una gran parte de gente que está fuera de la ciudad, edificios, una galería de personajes, bueno, está creando poco a poco a través de, ¿cuántos vídeos dice que tiene? 100 o 200 y me está emocionando, No, bueno, pero es que es verdad. A ver si me va a hacer que salten unas lágrimas. No, pero también hay que reconocer las cosas, oye, eso tiene un tiempo, hay que editarlo, hay que subirlo, hay que buscar a la gente, aunque le dice molestarla, conseguir que la gente haga el vídeo, y tiene una galería de vídeos que es impresionante, y yo creo que de una manera muy original el mostrar el patrimonio, el mostrar diferentes facetas empresariales, culturales, patrimoniales de la ciudad, ya es hora de que se le reconozca de alguna manera. Yo sé que, por ejemplo, la Asociación Tienda Panza te la ha reconocido, pero a quien corresponda y a quien deba, ya es hora de hacerlo. Bueno. Así que esa es mi palabra hoy, porque creo que es justo y que es necesario. Pero de verdad, Eugenio, que a mí me da igual, que yo, que es un tema de amistad, y que hay que decirlo. Que te lo agradezco de todo corazón, de verdad, desde lo más profundo de mi ser. Vamos, estoy hasta emocionado, estoy hasta nervioso. Yo no me pongo nervioso, porque yo no estoy acostumbrado a que me digan los pabellones auditivos lo que yo he escuchado. Pues también es necesario que lo sepa, que se te reconozca. Pues dile algo a los vecinos. Hombre, nada, que espero que haya sido lo que hemos hablado hoy, haya servido como una pequeñita introducción para, como muchas veces suele suceder, pues animaros a conocer un poquito mejor la fantástica ciudad que tenemos. Si eso se logra, pues estupendo, y encantado de haber hecho este nuevo vídeo contigo. Amigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Os me has dejado